Gracias por sus oraciones. Pues yo creo que son los tiempos del frío y también la edad de oro, ¿verdad? Que empieza a hacer estragos, pero me acuerdo de Pedro también, que dijo en la palabra, dijo: ya he orado 3 veces por este aguijón y no se me ha quitado. Entonces algunos teólogos dicen que tenía una enfermedad, otros dicen que era su suegra, pero yo no creo, porque por ejemplo mi esposa tiene una suegra maravillosa, ¿verdad? Entonces, y pues no sé qué pasa, a veces estoy muy bien y de repente tiene como una alergia. Antier tuve que ir al médico ya en la noche, a las 12 de la noche, porque era muy tremendo el asunto, pero pues siempre el Señor nos da la fortaleza y nos levanta. Anoche pues un poquito igual de batalla ahí con esto, pero pues está vencida la enfermedad en la cruz del Calvario, y todo dolor fue puesto y toda herida sobre las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por sus heridas fuimos sanados, y pues no aceptamos esto en el nombre de Jesús y creemos que Él enviará su palabra y lo sanará, ¿verdad? Así dice, le dijo el centurión: envía tu palabra y sánale, Señor, y sánale. No necesitas ir, con una sola palabra que salga de tu boca le puedes sanar. Y así oraba anoche al Señor: Señor, se envía una palabra, un dardito así bueno de tu palabra para mi salud, para mi cuerpo. Y pues cómo no voy a venir si, digo, mis ovejas me quieren un montón, ¿verdad que sí? Entonces me han de haber traído mi regalo de Navidad, y pues cómo se van a ir con su regalo. No es cierto, no es cierto. No. Bueno, ya no dijeron amén, pero de todas maneras me aman, ¿verdad que sí? Bueno, yo también los amo, por eso estoy aquí. Qué bueno ver personas de República Dominicana. Bienvenidos. ¿Están viviendo aquí? En México. Ok. Bueno, pues por allá tengo algunos amigos en Dominicana y luego platicamos al ratito, pero pasé por ahí, estuve de paso cuando fue el terremoto en Haití y tuvimos que pasar por ahí con una caravana de médicos y gente que fuimos a ayudar, pero qué maravillosa ciudad la que tiene en su país, es muy, muy bonito. Y bienvenidos a Centro de Vida, y todas las personas nuevas, bienvenidos también. Abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 8. Ahora yo voy a hablar hasta donde el Señor me lo permita, ¿está bien? Y después, si siento algún malestar, les digo con confianza, oramos todos juntos, y el pastor Armando ya viene preparado también para dar el mensaje. Pero también quiero comentarles que ¿cuántos saben que tenemos el aniversario de la iglesia? Ok, ¿qué fecha es? 26 al 29 de enero. O sea que prácticamente en un mes, ¿verdad? Y va a estar el pastor Juan Cano de la Iglesia Pasión por Cristo de España. Es un hombre tremendo, yo les he hablado de él. Yo todavía sigo pues impactado por los mensajes que él tiene, que él da. Todos los días en la casa oímos un mensaje de él, del pastor Acero, y nos nutrimos, leemos la palabra, desde luego oramos, pero siempre es bueno estar escuchando la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay ciertas revelaciones de la palabra para ciertos hombres. Entonces acerca del reino de Dios o reino de los cielos, es un hombre que tiene una revelación muy, muy, muy profunda, que siento y estoy seguro va a traer una transformación y un cambio. Hemos estado hablando durante ya 4 meses acerca de el reino de Dios, el reino de los cielos.
El Señor Jesucristo predicó o habló o hay una referencia bíblica en el Nuevo Testamento acerca del reino de los cielos o reino de Dios. En 122 versículos se habla del reino de los cielos. 19 de las parábolas hablan del reino de los cielos. Y pues, por ejemplo, Pedro estuvo con los efesios cuando les preguntaron, ¿ya se bautizaron? No, pues todavía no, y ya recibieron al Espíritu Santo. Dice, no, pues ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces ora Pedro, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo, y dice, se quedó por 3 meses predicándoles acerca del reino de los cielos. Pero más adelantito dice, y después estuvo 2 años más. Imagínense, el mismo mensaje de Jesús. Cuando se fue, el Señor Jesús ascendió a la presencia de Dios, pues Él habló acerca también de predicar el evangelio del reino a toda criatura. Entonces es algo muy importante, es algo que tenemos que aprender, meter en nuestro corazón. Y Él dijo, el reino de los cielos no está allá, ni está por allá, ni está en la Meca, ni en la Peca, sino que está dentro de vosotros. Porque el reino de Dios es justicia, amor y paz en su Espíritu Santo. Entonces, establecer el reino de los cielos es establecer también al Rey, darle el trono de nuestro corazón para que Él se establezca en el reino. Entonces, el reino, pues ahorita por ejemplo lo que vamos a leer en Isaías capítulo 9, verso 5, les dije 6, ¿verdad? Les dije 8. Bueno, es el 6, por favor. Entonces va a ser un aniversario fuera de lo común. Va a venir bastante gente. Las 3 reuniones nos vamos a reunir en un sábado en un hotel y el domingo para que estemos todos juntos. Y va a estar el pastor Gabriel Acero, pero vienen muchos amigos de muchos lados, pastores, gente que nos quiere y que pues ha estado cerca del ministerio. Entonces va a ser una fiesta muy bonita, los primeros 15 años de Centro de Vida Internacional. Y ¿cuántos saben que lo mejor está por venir? Los primeros 15 años fueron buenos, pero la gloria postrera será mejor y mayor que la primera, ¿verdad que sí? Entonces vamos a meternos en la presencia de Dios de una manera tremenda. Dios está haciendo cosas muy, muy, muy fuertes en medio de nosotros. Cada día oímos milagros, sanidades, restauración de familias. Todo eso tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, aparte de las fechas, no me vaya a decir el día 30, ¿a poco ya pasó el aniversario? Que sí lo anunciaron. Ha habido personas que me dicen así, ay, no sabía que era. Estuvimos 2 meses anunciando el aniversario. Entonces, por favor, anótelo, tómelo muy en cuenta, porque Dios te va a bendecir. Amén. Ahora, yo sé que ustedes son un grupo especial, algunos se fueron de vacaciones, pero son un grupo especial porque no importa las desveladas, el frío, sino que pueden estar aquí. Y si están aquí hoy, pues pueden estar en todos esos días, porque su compromiso es con Dios. Y de eso los felicito y me da mucho gusto. Gracias. Vamos a leer la palabra de Dios y después, pues, yo creo que el pastor Armando va a venir a compartir. ¿Están contentos? Sí. Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué cenaste anoche?
Tuvo buena la cena. Bueno, para que se ponga más espiritual la cosa, dile, invítame al recalentado entonces, por favor. Saliendo nos vamos al recalentado con unas tortillitas mexicanas. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y la palabra nos habla en Isaías acerca de la profecía de que iba a venir el Señor Jesús. Ahora, dice que un niño nos es dado o nos es nacido, ¿sí? Pero Jesús, ayer estaba viendo, por ejemplo, en internet me metí a un sitio donde estaban pasando en vivo desde Belén una celebración cristiana acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, pues mucha gente estaba escribiendo y poniendo likes y todo, y haciendo comentarios, pero muchos ponían: le pedimos al niño Jesús que traiga la paz al mundo, le pedimos al niño Jesús que nos ayude en nuestros problemas, le pedimos al niño Jesús. Y la verdad es que la profecía fue para que naciera un niño, pero ahora ya no es niño, ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Todopoderoso. Entonces no hay niñito Dios, ni le ves las manitas ni las patitas en el pesebre, porque eso no, o sea, Dios vino como Rey, porque los magos del Oriente, que ya vimos que la palabra mago significa sabios del Oriente, preguntaron y dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque queremos adorarle. Y le dijeron a Herodes: también hemos venido a ver al Rey de los judíos. Pero pues vivió como Rey también el Señor Jesús. Siempre él estaba pues con su vestimenta digna, fina, de realeza. La capa que él tenía, que era una capa que valía muchísimo, era como de reyes, o de reyes más bien. Por eso se la jugaron los soldados para poderla vender y sacar mucho dinero. Y fue coronado como rey en la tierra con una corona de espinas, pero en el cielo tiene corona de oro con las mejores perlas y las mejores piedras preciosas que hay en todo el mundo. Entonces dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, todo lo grande, lo majestuoso está sobre sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Sí? Entonces, hay muchas palabras sinónimos acerca de admirable, grandioso, extraordinario, que nos pueden explicar un poco más acerca de esta palabra. Consejero, que Él siempre va a tener consejo sabio para nuestra vida, el consejo adecuado. Dios fuerte, la Biblia dice que sacó a Israel con mano poderosa de Egipto, y Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Pues gracias a Dios que no hay huérfanos aquí en esta casa, en esta reunión, porque todos tenemos al mejor Padre que nadie pueda tener. Por eso el mismo Señor Jesús
decía Abba Padre, que a la palabra Abba es como papito, papacito, una expresión de cariño a su papá. Entonces dice Padre eterno, pues un padre cuida, ayuda, aconseja, sostiene, abraza, da amor, da seguridad, da todo a sus hijos. Él es el Padre eterno, no solo será tu Padre en la tierra, sino por toda la eternidad. Y luego dice príncipe de paz, ¿sí? O sea, es un príncipe, es de la realeza. Siempre se va a hablar de Dios, de Jesús, como algo de la realeza, lo dilatado de su imperio, que el imperio pues es guiado por un reino, y un reino pues es guiado por un rey. Y dice que no tiene fin, ¿no? Es dilatado, no tendrá fin, es muy grande, muy extenso, el reino de los cielos. O sea, estaba profetizado también el reino de los cielos, mis amados. Y fíjense nada más. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Y vuelve a afirmar que este niño que había nacido, que después se iba a convertir en el admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, con un imperio grandísimo, que somos todos sus hijos y que pertenecemos a su reino. Y también dice que sobre el trono de David, o sea, de la descendencia de David, ahí también iba a ser establecido su reino, y lo iba a confirmar en juicio y justicia, dice, desde ahora y para siempre. Entonces tenemos un rey, mis amados, y hoy es el cumpleaños del rey, ¿no? Bueno, la Biblia no dice que nació el 25, pero todos hacen memoria me estaba dando cuenta que hasta en unos lugares musulmanes celebran la Navidad, y a lo mejor ni saben, ¿no? Pero Navidad es nacimiento de Jesús, que vino el Salvador del mundo a esta tierra para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Y le vamos a dar un aplauso fuerte al Rey. Cuando los reyes y los magos de Oriente, los sabios vinieron ante el Señor, dice la Escritura que los guió una estrella, y esa estrella aparecieron ángeles, y cerca de ahí estaban los pastores apacentando sus ovejas, cuidándolas porque era de noche. Y vinieron estas personas, los magos de Oriente, vinieron también, algunos de los pastores, y los ángeles los pastores vieron y dieron testimonio de lo que estaba sucediendo en aquel pesebre en Belén. Y dice la Escritura que estaban adorando al Señor, y cantaban los ángeles diciendo: Hosana en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y dice la Escritura que estaban adorando al Señor. Yo quisiera hacer una oración, y basado en esto yo quiero hablarte el día de hoy acerca de la importancia de buscar la presencia del Señor. Amado Padre, gracias por este tiempo. Sin duda, Padre, que tú eres bueno, y sin duda, Padre, que tú eres nuestro Rey. Y sin duda alguna, Señor Jesús, que hoy estás con nosotros. Ese es nuestro mayor regalo, Padre. Tu Hijo Jesús, quien vivió en esta tierra, vivió una vida en santidad y la dio por rescate de todos nosotros. Gracias por esa maravillosa promesa que nos diste, que tú estarías con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Permite que el día de hoy este mensaje, a través de tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas para buscarte, Señor. No solamente por emoción,
no solamente, Padre, por una manifestación poderosa o por simple curiosidad, sino, Padre, porque en nuestro amor hay amor y agradecimiento por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, posterior a la visita de los pastores y posterior, por supuesto, a la visita de los magos, ¿sabes? Ellos vinieron a adorar al rey de los judíos que había nacido, y dice que habían visto su estrella y estuvieron adorando a Jesucristo, bueno, Jesús, durante su nacimiento. Ninguna ocasión anterior una manifestación tan fuerte de ángeles había sido hecha para adorar a alguna persona. Nunca lo había sido y nunca lo será jamás en la tierra, porque se trataba de un único nacimiento, de un nacimiento especial, el nacimiento de Jesús. También dieron testimonio de él una mujer llamada Ana, que era profetisa y que estaba en el templo y que dio testimonio cuando fue su presentación. Y también un hombre, si mal no recuerda, Simeón, y estaba él, era un hombre al cual Dios le había prometido que no habría de morir hasta ver con sus propios ojos al Salvador, al Mesías prometido. Y él dio testimonio. Sabes, los fariseos de aquel tiempo que estaban trabajando en el Sanedrín, ellos sabían que el Salvador había nacido en Belén de Judea. Cuando Herodes mandó preguntarle a los que eran doctos en la palabra, ¿dónde habría de nacer el rey de los judíos? Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así estaba profetizado. Ellos sabían. Mucha gente podía haber sabido. Sin embargo, algo que queda enfatizado y que queda claro es qué pasó con todos esos pastores a lo largo de la vida del Señor Jesús. No se menciona. Por supuesto, pudo haber sido que algunos de ellos le siguieron, pero también pudo haber sido que algunos de ellos simplemente dijeron: ¡wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilloso evento hemos asistido el día de hoy! Y continuaron su vida como muchos de nosotros alguna ocasión lo hicimos, de que nos sorprendimos y nos maravillamos de Cristo, pero seguimos nuestra vida, nuestros afanes, y en algún momento llegamos a olvidarnos de aquel Salvador, de aquella manifestación gloriosa. La Escritura nos enseña también que muchas personas le seguían por sus milagros. Eran tanta la multitud de las personas que se contaba por el número de los varones. Era más fácil contar 5,000 varones o 3,000 varones sin las esposas y sin los hijos, y lo demás pues ya más o menos se hacía un cálculo de acuerdo al número promedio de personas que había alrededor. Muchos seguían a Jesús, como hoy en día lo sigue sucediendo. Muchos lo siguen por causa de las manifestaciones poderosas, porque muchos venimos a Cristo en momentos difíciles, en una separación familiar, en una crisis económica, en una situación de salud adversa. Nos acordamos de Dios y nos acordamos de que Él es bueno y que puede hacernos un milagro. La gente, cuando no recibe su milagro, se siente en su corazón que ha sido olvidada por Dios, y dice: ¿dónde estás, Dios? No que existes, ¿por qué te olvidas de mí? Y en su dolor o en su duelo se alejan de la presencia del Señor. Amados, yo me preguntaba si yo hubiera estado en aquel tiempo como con aquellos pastores y hubiera ido a adorar al niño que había nacido, ¿qué habría sido de mi vida? Porque a lo mejor es muy fácil desde una posición contextual decir: ay, esos pastores, no, ay, esos discípulos huyeron, ay, ese Pedro negó a Jesucristo. Pero la verdad, ¿cuántas veces nosotros no hemos vivido una situación similar? De que los problemas nos alejan, la vida, el simple hecho de vivir la vida cotidiana,
y afanarnos por las cosas de esta vida nos hacen caminar apartados o a la distancia de una relación personal de Cristo o con Cristo. Pedro le decía: aún hasta la muerte estaré contigo y no te dejaré. Y Jesús sabía lo que había de suceder, pero Jesucristo lo miró con amor y lo amó con profundidad. Y aún le dijo: me vas a negar 3 veces, pero no hay ningún problema. Y aún aunque Pedro negó 3 veces al Señor Jesús, la Escritura nos enseña que el Señor mismo volteó con Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí. 3 ocasiones, las 3 mismas ocasiones que Pedro había negado a Jesucristo. Muchas veces tropezamos, muchas veces estamos al borde de situaciones que nos separan de Dios, mas Dios en su misericordia nos da una nueva oportunidad. Dios no es solamente un Dios de la segunda y la tercera oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y no importa el número de veces que nos hemos caído, Dios siempre está ahí para levantarnos. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y será levantado. Un amigo decía que el hombre es el único ser en la tierra que tropieza con la misma piedra, ¿no? Que tropieza con la misma situación, con la misma cosa. Y nos es, como dice el dicho, nos es aceptado que tropecemos, pero que nos levantemos. Y si algo nos es ocasión de tropiezo, mejor dejarlo a un lado, pero que nada te separe de la presencia del Señor. En Éxodo capítulo 33:1 habla la palabra acerca de Israel, el pueblo de Israel, y que Dios ha caminado con ellos, al igual que el mismo proceso que vivimos todos nosotros. Dios camina con nosotros, Dios nos guía, pero hay un momento en la historia de Israel que Israel, en su corazón, el pueblo quiere volver para atrás, quiere volver donde está Egipto. Y el Señor en un momento determinado se cansa ya de tanto tener misericordia de Israel, y Moisés intercede, y Dios quiere darle a Israel su merecido, y Moisés de alguna manera apela y dice: ten misericordia porque tú eres un Dios misericordioso, y Dios le dice: adelante, no hay ningún problema. Pero dice aquí en 33:1, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Dios en su fidelidad le estaba diciendo: está bien, voy a cumplir con lo que le dije a tus padres, a Abraham y a Isaac. Les voy a dar esa tierra. Eso es lo que quieren, eso es lo que hay en su corazón. Está bien, se los voy a dar, y voy a enviar a un ángel para que destruya a quienes habitan en esas tierras, pero yo no voy a estar con ustedes. Imagínate esas palabras tan fuertes fueran dichas a tu vida: te voy a dar lo que quieres, está bien. ¿Por qué estás afanado? ¿Por una casa? Está bien, te voy a dar tu casa. ¿Que estás afanado por un carro? ¿Estás afanado por tu esposo, por tu esposa? ¿Estás afanado por la situación económica, por lo material? Está bien, te lo voy a dar, pero no voy a estar contigo. Yo creo que eso sería tan terrible, porque ¿qué en esta tierra puede valer tanto como la presencia del Señor? El pueblo no le entendía. A veces la gente misma en el pueblo de Dios no lo sabemos entender. Nos afanamos por cosas que no son
importantes, como lo es la presencia de Dios. Y la Escritura dice más adelante, porque eres pueblo de dura cerviz, que no sea que te consuma en el camino. Eres un pueblo duro, áspero y dura cerviz. Dice esa palabra dura cerviz, significa un pueblo orgulloso, un pueblo obstinado, un pueblo que le cuesta trabajo humillarse, porque la cerviz era puesta sobre los lomos de los animales de trabajo duro. Y cuando se rebelaban y se ponían orgullosos, duros, no querían ser guiados por el Señor. Y dice la Escritura que así era el pueblo, no era humilde, era orgulloso, era obstinado. Y dice la Escritura que oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, ninguno se puso las piedras preciosas que habían sacado de Egipto, ninguno vistió sus mantos. Dice la Escritura que salieron de Egipto con mantos y con telas hermosas de primera calidad, las mejores sedas, salieron con oro, con piedras preciosas. Ninguno vistió esto porque en su corazón había tristeza y dolor por esta noticia. Y dice la Escritura que versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Este versículo es importante. Dice: cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión hasta que estaba fuera del campamento. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron como una nación o un pueblo seminómada. No estaban establecidos en ningún lugar específico, sino que vagaban por el desierto de donde el Señor los guiaba. La nube se movía o la columna de fuego se movía, y todos tenían que moverse hacia donde la presencia del Señor se manifestaba o los guiaba. Pero estando ellos reunidos, tenían tiendas de campaña. En medio de todas las tiendas de campaña estaba el tabernáculo de reunión o el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Sino el lugar que Dios le mandó construir a Moisés, donde los sacerdotes habrían de adorar a Dios, donde el pueblo habría de traer sus ofrendas, donde vendría a alabar a Dios con su corazón, un lugar apartado donde la gente pudiera venir. Moisés tuvo que quitar el tabernáculo, es decir, quitar la congregación de en medio del pueblo y sacarla a un lugar lejos. Tal vez me imagino si estuviéramos aquí en la ciudad y estuviera en el mero centro de Toluca, y de repente Moisés dice: ¿sabes qué? Me la voy a llevar lejos, porque si se manifiesta la presencia de Dios, todos vamos a ser consumidos. Me la voy a llevar a Ixtlahuaca, ¿no? O me la voy a llevar acá a la salida a Lerma. Y la Escritura dice que todo aquel, dice, y cualquiera que buscaba a Jehová, versículo 7, estamos Éxodo 33, 7. Todo aquel cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, estaba lejos. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, porque Moisés era una persona que constantemente estaba en la presencia del Señor, versículo 8, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. El pueblo había caído en un conformismo tan tremendo. Primero tenían el tabernáculo ahí en medio del pueblo. No tenían que ir lejos, estaba ahí cerquita. Pero no buscaron a Dios, no buscaron su presencia. Dios iba a tratar con ellos, y Moisés, para evitar este trato, saca el tabernáculo a un lugar lejos. Y ahora el pueblo
lo que hace es que cuando Moisés se va a la presencia del Señor, a buscar la presencia del Señor, el pueblo lo único que hacía es que se salía a la puerta de su casa, abría la puerta, ya se va Moisés, pasa la voz y con los vecinos, ahí va Moisés, y desde lejos veían cómo Moisés se iba a buscar la presencia del Señor. Y así sucede en muchas ocasiones, cuando nuestro corazón no está enfocado correctamente en buscar la presencia del Señor. Vemos como Dios bendice, Dios le da crecimiento, Dios le da fortaleza, Dios restaura familias, Dios restaura otras personas, Dios levanta a otro hombre, Dios levanta personas que incluso tienen menos tiempo de cristianos o de seguir a Cristo, y dice: ¿por qué a él que tiene 1 año o 2 de cristiano lo ha prosperado tanto, y yo que llevo 35 años de cristiano no hablo como él, no pienso como él? Porque no tiene que ver nada en el número de años que tengas de haber recibido a Cristo, sino en el tiempo que pasas en la presencia del Señor. Eso es lo que verdaderamente manifiesta el tipo de persona que eres. Moisés estaba en la presencia del Señor durante 40 días y dice la Escritura que no comía ni bebía nada. El Señor estaba con él cara a cara. Y dice que en la parte alta del monte había un fuego que nadie se podía acercar delante de él. Solamente Moisés estaba ahí. Cuando bajaba, Moisés tenía su rostro resplandeciente. Yo me imagino como una estrella o como un sol. Y se tenía que poner un manto sobre su rostro, porque la gente se enfocaba más en cuán resplandeciente era Moisés que en el motivo por el cual Moisés estaba resplandeciente. La gente a veces dice: cuánto me gustaría la unción de ese varón, cuánto me gustaría hacer los milagros que hace este predicador, cómo me gustaría ir a las misiones o a las naciones como va aquel varón de Dios, como aquel siervo, cómo me gustaría. Pero la gente no piensa o no dice: cómo me gustaría tener una intimidad mayor que la que ese hombre tiene, cómo me gustaría conocer y meterme en la presencia de Dios como ese varón lo hace, o ayunar, orar, a buscar a Dios en la intimidad. Y el mayor deseo que nosotros pudiéramos tener, ¿sabes? Somos bendecidos de tener a Dios en nuestro corazón. Somos bendecidos de saber que Dios está en medio de esa reunión, está en medio de nosotros, está hablándonos. Somos muy bendecidos. Pero hay niveles de la presencia del Señor. Está la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Así como está ahorita aquí, seguramente está en la sabana con los animales, está en el universo, está donde está la gente en guerra, está donde está un hombre secuestrado, donde está la gente en las prisiones, y donde está el narcotraficante haciendo tratos ilícitos. Y esa omnipresencia hace que cambie el corazón del traficante o del secuestrador o del asesino. No, porque no tienen una idea de que Dios está ahí, simplemente están viviendo al día. Hay otro nivel de la presencia de Dios, que es la presencia manifiesta de Dios. Y esa presencia manifiesta de Dios es cuando tú y yo alabamos a Dios, nos congregamos para adorarle. Él prometió, y por eso es importante congregarse. Hay gente que dice: yo no me congrego porque Jehová es mi pastor y Él está en todo lugar, y ahí en mi casa yo leo la Biblia y desde ahí voy a orar y desde ahí los bendigo a todos. Bueno, es verdad, Dios está en todo lugar, pero Él prometió que se manifestaría de una manera especial donde 2 o más se congregan en su nombre para alabarle. Él dijo que no dejemos de congregarnos. Es un mandamiento en el Nuevo Testamento: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dice la Escritura también que Él habita, que Él se manifiesta de una forma especial, dice la Escritura, en la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que si nosotros le alabamos, le adoramos, podemos saber que Él habita en este lugar, y su presencia se manifiesta en
fortaleza para tu vida, consuelo, ánimo, en gozo y alegría, aún en los momentos de desesperación. Se manifiesta también trayendo sanidad. Hay milagros, aún a veces sin ni siquiera orar, con el solo hecho de adorarle a Dios, Dios en su misericordia empieza a sanar a la gente de enfermedades, de situaciones, de cosas, con el solo hecho de adorarlo, de bendecirlo. A Pablo y a Silas los libertó de una prisión, literalmente, por el solo hecho de que le estuvieron alabando en medio de una prisión, de un calabozo. Pero amados, hay otro nivel más profundo que podemos encontrar a Dios y que es mucho mejor, es mucho más grande de lo que sucede un domingo en reunión, de lo que sucede en una reunión semanal. Y ese nivel es la gloria de Dios. Dice la Escritura que entonces la gente se conformó solamente a ver que Moisés fuera y viniera, que Moisés fuera el que buscara la presencia de Dios. La pregunta importante en este día es: ¿acaso tú te vas a conformar a solamente ver cómo Dios bendice a otras familias? A solo ver cómo Dios restaura a otras personas, a solamente ver cómo Dios levanta a otros hombres poderosamente? ¿O vas a hacer tu mejor esfuerzo por buscar la presencia de Dios? Dice la Escritura, versículo 9: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y hablaba Jehová con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y sabes, el lugar para la adoración no era la distancia. Dios había dado un lugar, era su tabernáculo, para que la gente fuera y pudiera ser limpiada de sus pecados, para que la gente fuera y pudiera ofrecerle a Dios una alabanza de vida a su nombre, no nada más de lejecitos. Y a veces nos conformamos a adorar a Dios de lejecitos. Navidad, ¿no? 31 de diciembre, gracias Dios por un año, y ahora el año que viene, con tu bendición, Señor, empiezo, y todo el demás año se olvidan de Dios. No puede ser posible eso, amados, de ninguna manera. Dice la Escritura, versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Moisés iba, tenía que adorar a Dios, hablaba con Dios cara a cara. Y por supuesto él tenía que atender al pueblo porque él era el líder de esa nación. Pero vemos que algo importante sucedía con Josué. Dice la Escritura: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Algo diferente a la generación, a toda una generación, había en el corazón de Josué. Porque salieron tantos millones de personas, más de 3 millones de personas salieron de Egipto. Todos vieron las grandes maravillas del Señor. Y si pudiéramos poner la estadística, ¿qué porcentaje sería uno entre 3 millones? Ni siquiera me sé esa cifra de qué porcentaje sería. El 0.0000 no sé cuántos por ciento. Uno en su corazón decidió buscar la presencia de Dios de una forma especial. Y ese tipo de generación, o ese tipo de hombres que marcan la diferencia en su generación, es el tipo de hombres que marcaron la historia a lo largo de la vida o de la historia del pueblo de Israel. Personas que no se conformaron. Me recuerdo una canción, seguramente quienes ya han caminado en Cristo han escuchado esta canción hace muchos años.
de Vidal, Marcos Vidal, decía, un hombre que se levantaba y le decía: ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios libertador como el de Josué? ¿Dónde está aquel Dios que hacía justicia, aquel Dios que hacía misericordias? Dice: ¿por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Por qué permites tanto dolor? Y vemos lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Escribíamos en el grupo de WhatsApp, alguien escribía: oremos por Venezuela, la situación está difícil en Venezuela. Por ahí alguien escribía: oremos también por México, oremos también por Alepo en Siria, oremos también por lo que está sucediendo políticamente. Un embajador ruso la semana pasada asesinado en Turquía, y una tensión de guerra en el mundo tan fuerte que el mundo está en crisis económica, y la gente empieza a decir: tanta maldad, tanto dolor, ¿dónde está Dios? Pero este canto dice en su parte final: está bien, ahora yo te voy a preguntar a ti, le dice Dios respondiéndole al que está cantando: ¿dónde está aquel David, o aquellos hombres como David, o dónde están aquellos hombres como Josué, que vemos en la palabra? Un hombre que en medio de una generación fue diferente a todos por la manera en que buscaba a Dios. ¿Dónde están aquellos hombres como Daniel, que fue apartado de su familia, fue apartado de su pueblo, estaba en una nación que no era la suya, y estuvo adorando a Dios mañana, tarde y noche, no se contaminó? Y Dios hizo la diferencia como este hombre, con este hombre. ¿Dónde están esas mujeres como Débora? ¿O dónde están esas mujeres como María? María, quien fuera en tierra, la madre de Dios, dice la Escritura que era una mujer justa. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, las mujeres de aquel tiempo hubieran sido escogidas por su justicia, como aquella mujer fue escogida. O aquella mujer Esther, que en su corazón primeramente tuvo el pueblo de Dios y marcó una diferencia. Y pudiéramos mencionar a todos los héroes de la fe de Hebreos 11. La pregunta es: esta generación necesita hombres diferentes, hombres como ese Josué, hombres como ese Daniel, hombres como el mismo Señor Jesucristo. Dios nos llamó a hacer diferencia en esta tierra. Sal, somos sal y luz en esta tierra. La sal no es estar salado, no es estar con mala suerte, ese hombre está mal, sino la sal era utilizado para dos cosas: para conservar, pero también la sal era utilizada para darle sabor y sazón a las cosas. Y sabes, yo pienso que el día de hoy, si pudiéramos pedirle algo al Señor, incluso la gente en sus 12 deseos de Año Nuevo pide tantas cosas vanas, pudiéramos resumir lo más importante, eso fuera buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ser la diferencia entre nuestros hermanos, ser la diferencia entre nuestra ciudad, ser la diferencia en nuestra colonia, ser la diferencia aún con los vecinos con los que convivimos a un lado. Y aún aunque hubiera 3 millones que fueran distintos y que te criticaran y te dijeran: oye, pues ya aliviánate, no seas tan religioso. Saber que no lo hacemos por religión, sino lo hacemos por amor a Dios. Dice la Escritura que Josué, en el versículo 11, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés tuvo hijos, déjame decirte. Moisés, sus descendientes pudieron haber sido los que siguieran el liderazgo de toda una nación. Pero amados, la unción no es solamente por familiaridad, sino por cuánto buscamos a Dios en nuestro corazón. Y me atrevo a decirlo el día de hoy, el Señor sabe que no miento. Pero aquí en este lugar, en esta congregación,
aunque tenemos familiaridad, los pastores, mi esposa y yo, no tenemos un lugar, incluso la misma pastora Patti, por una familiaridad con el siervo de Dios. Hemos visto el servicio que han hecho la pastora Patti, cómo ama a Dios, cómo busca, cómo sirve a las mujeres, cómo sirve a las familias. Durante muchos años también hemos servido, mis hermanos y yo, buscando al Señor, buscando servirles a ustedes, buscando servir al Señor de una manera correcta, buscando no tener alguna ganancia personal. Y tal vez no sé si sea correcto que yo sea el que lo estoy diciendo, pero te lo quiero decir por este versículo. No lo que tenemos o lo que servimos o lo que hacemos, el honor que Dios nos da, no es por una familiaridad, sino es por cuánto una persona busca a Dios. Porque yo estoy seguro de algo, que si tú quisieras algo de lo que nosotros tenemos, no tienes que hacerte nuestro mejor amigo, no tienes que hacerte familiar del pastor. Lo que tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón, servirlo con alegría, servirlo con todo tu ser, buscar su presencia, y te aseguro que no solamente este lugar, sino lugares más grandes Dios te va a llevar, Dios te va a poner, Dios pondría a tus hijos, te pondría a ti, pero no tiene que ver con familiaridad. Y lo mismo sucedió con Josué. Josué fue un libertador, Josué fue un conquistador, y él fue quien dijo en el libro de Josué: no sé ustedes si deciden entre Dios y entre los otros dioses, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él lo dijo, él lo mencionó, porque desde joven estaba acostumbrado a vivir en la presencia del Señor. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es esto, amados. ¿Dónde habita Dios? Dice la Escritura que Él habita en el corazón humilde. Dice la Escritura, vamos a leerlo juntos en el libro de Isaías, capítulo 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Dios, en todo su poderío y en todo su esplendor, Él habita en las alturas, Él habita en los cielos, pero Él dijo también: voy a hacer mi habitación en aquellas personas que son humildes en su corazón, que son quebrantados. Mateo capítulo 7, Él empieza diciendo esto. Dice la Escritura que él descendió una vez que fue bautizado, y empezó a predicar acerca del reino, y Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu no es similar al pobre económicamente, sino aquel que humildemente, aquel que habita de un corazón humilde, no obstinado, que sabe quién fue, que no se le olvida en su corazón de dónde Dios lo sacó, y que reconoce a Dios en todos sus caminos, que no se le olvida la gracia y el perdón y la misericordia que Dios tuvo con él. Esa es una persona humilde. Aquel que no juzga a sus hermanos, porque aquel que se atreve a juzgar a sus hermanos, cualquier cosa que hayan hecho, que se atreve a criticarlo, a murmurar de ellos, se pone en una posición de juez y se le olvida cuán grandes cosas Dios les perdonó o cuán grandes cosas Dios hizo con ellos. Aquel, dice la Escritura, que es manso y humilde, Dios habita con ellos. Dice la Escritura, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y en este tiempo, lo que la gente se basa más que en la humildad, se basa más en cuánto puede y en cuánto tiene. Cuánto poseo, quién soy, cuánto
retumba mi apellido entre la sociedad, cuánto impacto tengo alrededor de los míos, cuántos amigos tengo en Facebook. No sé, eso es lo que la gente le mueve el día de hoy. Pero a Dios no le impacta eso. A Dios no le impacta cuánto dinero tú tengas. A Dios no le impacta cuántos títulos tengas colgados en tu egoteca o en tu biblioteca. A Dios lo que le importa es cómo es tu corazón. Si es humilde para perdonar, si es humilde para amar, si es humilde para reconocerle: Señor, me has perdonado tanto. Y como dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama. Señor, me has perdonado tanto, por eso te amo tanto, por eso te busco tanto, por eso te sirvo tanto y por eso quiero estar contigo todo el tiempo. Ese es el corazón que Dios le agrada y ese es el corazón que Dios quiere habitar. Amados, el día de hoy el mensaje, y estoy concluyendo, es simple. Los pastores pudieron haber adorado un tiempo, los magos vinieron, adoraron, dejaron sus presentes y se volvieron a ir. La gente le buscaba y hasta decía: Hijo de David, Hosana, y con palmas lo recibieron a la entrada de Jerusalén. Pero después se les olvidó. Dios pudo haber sido bueno contigo, pero que no se te olvide cuán grande ha sido Dios contigo. Que busques su presencia como lo hizo Josué, no a la distancia como aquel pueblo afanado o aquel pueblo duro de su corazón, sino como ese hombre o mujer de Dios que desea en su corazón vivir cada día en la presencia del Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor con todo nuestro ser? Él merece la gloria, Él merece la honra. Te amamos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Te amamos, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia infinita. Te amamos, Señor. Te invito a que puedas ponerte de pie un momento y que no dejes de adorar la presencia del Señor. Levanta tus manos ahí en donde estás y empieza a bendecir el nombre del Señor. Si has sido duro en tu corazón para recibir el amor de Dios, hoy es una buena oportunidad para decirle: perdóname, Señor, por querer hacer las cosas a mi manera. Yo quiero buscarte. Dile: Señor, yo quiero buscar tu presencia en mi vida. Nada sino tu presencia, Señor. Y el día de hoy, Señor, quiero dejar atrás, Señor, todo aquello que me separa de tu presencia, Señor. Si ha sido mi obstinación, si ha sido mi orgullo, perdóname, Señor. Si he adorado a la distancia, Señor, solamente de lejos, en momentos difíciles, en los momentos duros, me he acercado a ti por conveniencia, perdóname, Señor. Pero he de adorarte, Señor, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Mi mayor anhelo, puedes decírselo, mi mayor anhelo es buscar primeramente tu reino y tu justicia. Buscar tu presencia en mi corazón. No buscar lo que es pasajero, no buscar lo que es vanidad, sino buscar lo que permanece para siempre, lo que es mi deleite, mi delicia, tu presencia, Señor. Quiero buscarte a ti, Señor. Haz de mi vida lo que tú quieras hacer, Señor. Toma mi vida en tus manos, Señor.
Llévame a donde tú me quieras llevar, Señor. No quiero buscar la unción de otro hombre. No quiero buscar hacer lo que otro hombre hace. Quiero buscar tu presencia y buscar que tú hagas en mí lo que tú quieras hacer, Señor. Quiero encontrarme cara a cara contigo, Jesús, y habitar en tu presencia todos los días de mi vida, como aquel joven Josué que nunca se apartaba del tabernáculo. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y siempre. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor?